Bienvenidos a una nueva cita con el ciclismo. Un placer estar aquí desde el Palau del Comtat de Cocentaina, este edificio gótico en la segunda mitad del siglo XIII, ahí donde va a tener lugar esa salida del próximo Campeonato de España de Fondo en Carretera Élite, el próximo 25 de junio de 2016, y con nosotros para analizar este recorrido de algo más de 32 kilómetros, Rafa Valls, los corredores locales de la tierra, Rafa Valls, David Velda, Cherro, que nos van a acompañar. Hola, pues estamos aquí en el Palau del Comtat, donde se hará el control de firmas en el Campeonato de España 2016 y donde se dará la salida. Una salida neutralizada que nos llevará a la carretera de Benilloba. A pocos kilómetros de comenzar nos encontramos con la primera dificultad montañosa, que será la tónica de toda la carrera del Campeonato de España. Ahí, como hemos visto las declaraciones a este inicio de esta vuelta al circuito, recordamos que van a ser 6 vueltas, que nos vamos a ir aproximadamente a esos 194 kilómetros. Como vemos, nada más salir, pasando por el río Serpis, ahí una de las zonas más bajas del circuito, hay poco más de los 400 metros de altitud y todo terreno picando hacia arriba, buscando la población de Benilloba. Recordamos, Benilloba aproximadamente a unos 520 metros de altitud. Ahí estamos marcando aproximadamente sobre el cruce de la CV 706, que quedaría aquí a nuestra izquierda. Y recordamos un terreno completamente de toboganes, rompepiernas, prácticamente escasez de rectas, curva contra curva, eso sí, un excelente piso el que vamos a tener este próximo 25 de junio en lo que será la prueba reina, ese recorrido donde estamos ahora del Campeonato de España de Fondo en carretera. Tras coronar esta primera subida, nos vamos a encontrar con un terreno de unos 5 kilómetros, un poco más fácil, pero que va a ser terreno pestoso, que decimos los ciclistas. En ningún momento va a ser llano y bueno, todo va a ir sumando durante el recorrido. Y ahí con las declaraciones de Rafa Valls, ahí explicando este terreno de toboganes, ahí con este hiperlapse, más o menos cómo se aprecia perfectamente la carretera, ahí que comunica Cocentaina con Benilloba. Hay terreno de toboganes, recordamos aproximadamente unos 32 kilómetros por vuelta. Y como decíamos, ese recorrido Benilloba, Gorga, Millena, Benillup, Benimarfull, Alqueries d'Asnar, y ese último tramo entre la Alcudia y Cocentaina, lo que estamos analizando. Llegamos al cruce a nuestra izquierda, dirección Benilloba, todo aquí en este trocito en terreno descendente. Volvemos a pasar el río Serpis y entramos en lo que es la población de Benilloba. Aquí aproximadamente kilómetro 8 desde la salida en Cocentaina. Nos recordamos que habrá que pasar por aquí 6 veces. Y como decía ahí Rafa Valls, ahí los kilómetros lógicamente se van acumulando. Y está claro que van a ser determinantes, sobre todo esas dos últimas vueltas, esos últimos 60 kilómetros. En un terreno exigente, no de subidas duras, sino de continuo sube y baja. Ahí tenemos el cruce de Gorga. Ahí Rafa Valls, David Velda y Cherro, que van a girar a la izquierda. Ahora con un terreno aproximadamente medio kilómetro llano para buscar ese descenso que vamos a tener hacia el río Valleseta. Y desde ahí prácticamente podemos dar iniciada la subida más importante. Ahí tenemos como se aprecia perfectamente aquí este tramo de bajada. Dirección Gorga. Y como decíamos, el piso, excelente piso. Excelente escenario para el próximo Campeonato de España de Fondo en Carretera.
Ahí recordamos una prueba que está estimado de tomar la salida a las 10 de la mañana. Recordamos que se adelanta la fecha debido a las elecciones. Por lo tanto vamos a tener 3 jornadas. Recordamos en IBI, con esa contrarreloj individual el jueves. El viernes con las pruebas sub-23 y féminas en Alquería del Snar. Y el sábado a partir de las 10 de la mañana, justo aquí donde nos encontramos, ahí dará inicio la prueba Elite Pro, para cubrir aproximadamente esos 194 kilómetros. Ahí tenemos, llegamos a la zona más baja antes de buscar ese alto de Benillup, la zona del río Valleseta, aproximadamente aquí a unos 500 metros de altitud. Recordamos el alto de Benillup a algo más de 620 metros en 2 fases. Vamos a tener aquí una fase entre el punto donde nos encontramos ahora y Gorga, y justo antes de Gorga tenemos un pequeño descansillo, y a partir de la localidad de Gorga tenemos el último tramo de subida. Ahí buscando el cruce de la CV 710. Ahí tenemos como el terreno en estos repechos. Dejamos Benillup atrás. Posteriormente viene la zona más complicada de la carrera, un kilómetro muy técnico y donde empieza la hora de la verdad, la subida a las granjas de Gorga. Comenzamos la subida más exigente de este Campeonato de España, una subida de 4 kilómetros con rampas de hasta el 10%. Pues ahí hemos tenido las palabras de David Valdecherro, ahí justamente desde arriba de esta subida. Ahí tenemos a los 3 corredores ahí comentando que aquí empieza, digamos, la parte más importante de la subida de este circuito. Recordamos que hay que dar 6 vueltas. Ahí esta zona que nos comunica con Gorga. Y desde luego a cada paso pues se va a ir endureciendo, y eso pues teniendo en cuenta también las condiciones climáticas que podamos tener. Está previsto, pues, lógicamente por esas fechas, que haga bastante calor. Y aquí tenemos a Rafa Val, David Belda, Cherro, aquí coronando esta primera parte, y ahí con vistas ya a la población de Gorga. Aquí el terreno que llanea un poquito antes de afrontar esta segunda parte de la subida, justo al paso de la población de Gorga. Ahí se incorpora con nosotros David Lucas, el corredor sub-23 del Mutua Levante. Ahí tenemos cartel de Gorga, como vemos, terreno de, digamos que descanso entre comillas. Y ahora con el siguiente trozo de subida que vamos a tener, ahí rondando la media del 6-7%, ahí tal vez algún tramo del 9-10. Ahí tenemos la población de Gorga, esta recta que pica aproximadamente a un 5%. Y ese último tramo en Millena, ahí en esta carretera que separa Gorga de Millena, uno de los puntos clave, sobre todo a medida que vaya avanzando la prueba. Ahí vemos esa especie de zigzag ahí al fondo que hace esta subida. Ahora recordemos, se corona aproximadamente ese alto sobre los 623 metros. Ahí tenemos marcado en el gráfico, ahí saliendo de Gorga. Ahí prácticamente acercándonos a la mitad del recorrido, pero como vemos, casi la otra mitad en sentido picando hacia abajo, en sentido descendente. Después de pasar de Benillup todavía nos queda esta subida en la que estamos ahora. Tendremos un pequeño tramo de bajada. Hay un precioso tramo entre Millena
y Benillup, como lo vamos a ver ahora a continuación. Con este bonito recorrido y esta primavera que estamos teniendo aquí en el interior de la provincia de Alicante, que va a ser un escenario espectacular. Recordamos que Alicante no es solo costa. Tenemos muy excelentes carreteras en el interior, muy tranquilas, hay poco transitadas. La verdad que un lujazo. Y como no, pues dar este colofón a la temporada de ciclismo. Y qué mejor manera que un campeonato de España de fondo en carretera en Cocentaina. Recordamos, el próximo 25 de junio. Ahí vemos ya aparecer a Millena, ahí a nuestra derecha. En la pequeña localidad. Ahí con 220 habitantes, Millena. Recordamos, un municipio perteneciente ahí a la comarca del condado de Cocentaina. Aquí donde estamos en el valle de Trabadell, en la Sierra de la Caraita. Ahí se corona prácticamente en esa rotonda. Y ahora vamos a pasar, como decíamos antes, una zona muy bonita que separa Millena de ese alto de Benillup. Ahí tenemos este tramo de bajada de algo más de medio kilómetro. Y con eso vamos a encadenar, después de esta bajada, vamos a encadenar el último tramo de subida, buscando la zona más alta del recorrido, ahí en ese alto de Benillup. Ahí tenemos el gráfico, esta pequeña bajada. Y prácticamente a partir de aquí, de nuevo, picando hacia arriba, ahí con nuestros 4 protagonistas, mostrándonos este excelente recorrido, excelente jornada primaveral, la que hemos tenido esta mañana. Y ahí Rafa Valls comenta. Justo a mitad de recorrido nos encontramos que acabamos de coronar el duro repecho de Benillup, con unas rampas del 8%. Coronar la subida de Benillup, queda 9 kilómetros de bajada hasta el río Serpis. Perfecto, como nos decía David Belda, bajada prácticamente hasta el río Serpis, donde vamos a tener el punto más bajo del recorrido a 362 metros de altitud, es decir, casi 250 metros por debajo de donde nos encontramos ahora. Recordamos el acumulado en cada vuelta, nada más y nada menos que 580 metros. Así para totalizar aproximadamente esos 3.500 metros a lo largo de esos 194 kilómetros. Y como estamos viendo, no se trata de puertos, sino de continuos sube y baja. Desde luego vamos a tener casi asegurado un bonito espectáculo, una carrera muy abierta. Recordamos aquí con lo sinuoso del recorrido, pues lógicamente va a ser más difícil el control de la carrera. Aquí ahora mismo pasando por Benillup, por esta pequeña circunvalación. Y como vemos, continuamos también con ese excelente piso y esa curva contra curva. Ahí habíamos pasado otro pequeño repechito. Ahora todo ese largo descenso buscando Benimarfull. En tramo de descenso. Y a cámara rápida en hiperlapse. Ahí tenemos rotonda de Benimarfull. Giro a la izquierda. Aquí todavía continúa el terreno picando un poquito hacia abajo. Nos vamos a la entrada a Benimarfull. Ahí la localidad de Benimarfull, cerca de los 500 habitantes. Ahí tenemos con Rafa Valls, el corredor del Lotto Soudal, David Belda, el corredor del Roth Skoda, corredores de la tierra, y también como Cherro, David Lucas.
Ya tenemos pasando este núcleo, aproximadamente unos medio kilómetro de casco urbano. Y como vemos, pues vamos a pasar por un tramo un poquito estrecho, ahí donde prácticamente se va a estirar el pelotón. Aquí justamente ahí lo tenemos, este tramo estrecho por Benimarfull. Todavía nos queda un poquito de descenso, buscando la parte baja, lo que es el puente sobre el río Serpis, como decíamos antes, situado en la parte más baja del recorrido. Ahí tenemos pasando ese paso inferior de la autovía, rotonda, y ya encaramos esa parte final de la bajada, que es ahora justo donde nos encontramos, ese río Serpis. Y de nuevo, terreno picando hacia arriba, pasando esta rotonda, buscando la población de Alqueries d'Asnar, dirección Muro. Carretera de nuevo picando hacia arriba, en este pequeño repecho. Que atención, porque donde nos encontramos ahora, pues de cara a meta, pues este repecho y el que vamos a ver a continuación, como es el de la Alcudia, pueden ser determinantes. Aquí este tramo llano, buscando la Alquería d'Asnar, prácticamente el único, digamos que la zona más amplia llana. Ahora aquí a nuestra izquierda, recordamos, van a tener lugar aquí las pruebas féminas y sub-23, aquí en Alquería d'Asnar. Recordamos el viernes, a doble jornada, doble sesión, perdón. Y recordamos las contrarreloj que tendrá lugar en Ibi el jueves 23 de junio, prácticamente a partir de las 9 de la mañana. Entonces, esta es la subida decisiva de cara a meta. Esta es la última subida, la última oportunidad. El último cartucho. El que lo tenga, ¿no? El que lo tenga. En la rampa creo que esto es de un 6, un 7, ¿no? Sí, solo un 6. Un 6, 5, 6. Con 5 horas y 200 kilómetros, seguro que este último repecho a la subida a la Alcudia va a ser decisivo. Estamos a 2 kilómetros de meta. Seguro que la gente que no sea rápida lo tiene que intentar aquí. Entramos en el último kilómetro de la carrera, donde callejearemos por la población de Cocentaina, donde los últimos 500 metros son en Baldosa y donde se jugará la carrera. Como hemos visto, hay la explicación sobre Rafa Valls. Atención a esa última parte del recorrido. Vamos picando hacia arriba, sobre todo ese repecho de la Alcudia, y lo vemos en el gráfico. Y ahora entrando prácticamente en ese último kilómetro, callejeando. Recuerdo, vamos a tener ahí un par de curvas en ese último kilómetro. Ahí lo estamos avanzando a hiperlapse. En todo momento, por la carretera picando hacia arriba. Y vamos a tener un giro derecha-izquierda, como ahora. Justamente ahora a la derecha. Una buena curva. Pasamos aquí a la izquierda para afrontar ese passeig del Comtat. Y para mostrarles un poquito con el tráfico abierto, pues no podíamos. Hemos rescatado una prueba del año pasado. Ahí con el 43 Trofeo Virgen del Milagro, que terminaba aquí. Ahí llegaba en cabeza, con amplia ventaja llevaba Torrella Igor. Para hacernos una idea de lo que van a ser estos últimos 400 metros en este terreno de Baldosa. Y aquí picando un poquito hacia arriba, alrededor de un 3%. En esta recta de meta, recordamos, una recta de meta que tendrán que afrontar el pelotón durante las 6 vueltas que dura la prueba. Y hasta aquí este recorrido excelente, durísimo recorrido para el próximo Campeonato de España, próximo 25 de junio. Ahí nos vemos.